Es un verdadero gusto compartir con ustedes este viernes 23 de enero de Acción Popular. Cuánto placer sentimos en hacer este programa de hoy viernes con ustedes, hoy tempranito en la mañana. Y temprano en la mañana dice amable que los días de reformismo están contados. Ayer renuncia, manda su carta de renuncia y pasa a ser presidente del Partido Liberal de Estructura, una formación política que dirigió y lideró por mucho tiempo el gran amigo licenciado Andrés Van der Horst. Nosotros tenemos que decirle la importancia que tiene esta renuncia. El único dirigente político que tiene reformismo legitimado es Amable Ariztí Castro. Con legitimidad social, digo. No hablo de legitimidad democrática, hablo con legitimidad social, con respaldo social. El único dirigente del Partido Reformista que se ha sometido al escrutinio público en un cargo público varias veces es Amable Ariztí Castro. El único dirigente importante que tiene reformismo hoy de cara al poder, el único dirigente que puede intercalar, conversar, llegar a acuerdos con el poder en el reformismo es Amable Ariztí Castro. Más allá de las consideraciones éticas que puedan ustedes tener, las consideraciones morales de su desempeño político, Amable Ariztí Castro es el único líder de este partido que se somete a votación, que tiene legitimidad política en ese partido. El único líder del reformismo que tiene respaldo político, respaldo democrático, es Amable Ariztí. El único. Todos los demás dirigentes de este partido están ahí con votos de otra gente. Máximo Castro Siderio, mi amigo, está con votos del PLD. Ramón Rogelio Henao con votos del PLD. Marino Collante con votos del PLD. Ahí no hay un dirigente que se pueda someter en su comunidad. Quique Antún está en ese cargo porque está en el cargo público que ocupa, como lo tuvo Carlos Morales Troncoso. Carlos Morales Troncoso toda su vida la hizo en la Romana y no tenía 10 votos en la Romana. Nadie votaba por Carlos Morales Troncoso en la Romana. Esa es la realidad. Josecito Jacín, ¿dónde está? Josecito Jacín, ¿dónde está? Que debió ser uno de los líderes importantes de ese partido. Una persona que se sometió a votación en San Pedro de Macorís y cada vez que se sometió ganó sus elecciones. La gente con riqueza social no está en el reformismo. ¿Qué pasa hoy con esa renuncia a nivel de estructura de poder en la República Dominicana? ¿Qué pasa hoy? Es un golpe severo el de Amable Ariztí a las fuerzas reeleccionistas del país. Por más que ustedes no lo entiendan, es un aliado más en el Senado. Es un aliado más en el Senado que tiene la propuesta reeleccionista en contra. Es un senador más, y cuidado si no, 2 o 3 diputados. Repito, un senador menos
que tiene el plan reeleccionista y quizás 2 o 3 diputados menos que tiene el plan reeleccionista. Para los fines de reformar la Constitución. Para los fines de reformar la Constitución. Porque ha quedado claro que hay una fractura entre ese sector importante del Partido Reformista, que es Amable Ariztí, y el gobierno. Ha quedado muy claro que hay una fractura entre Amable Ariztí Castro y Danilo Medina. Es clara la decisión de Amable. Alejandrina Germán se queja de que el comité político no se reúne y que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana quien tiene que convocar al comité político. Nadie es suicida. Nadie es suicida, y mucho menos Leonel Fernández. Leonel Fernández no es suicida. Leonel Fernández está muy conteste de que si él no es candidato o no es presidente en el 2016, él no tiene nada que buscar en política. Porque Danilo Medina lo liquidaría políticamente si Leonel Fernández permite que se cuele Reinaldo Pared o que se cuele Francisco Javier. Porque Danilo, si no pudiera reelegirse, iría por el control del Congreso y por el control del partido. Y si dejara pasar Leonel Fernández a Reinaldo Pared, vendría la dinastía Pared Pérez a tener el control del Partido de la Liberación Dominicana. Si deja pasar a Francisco Javier, es lo mismo. Y hacemos ni hablar. ¿Quién es el candidato de Amable Ariztí? Leonel Fernández. Eso coloca un riesgo sobre cualquier candidatura que saque el Partido de la Liberación Dominicana. Porque quien va con la estructura como presidente de ese partido, sí sabe lo que tiene que hacer un político para mantenerse en el poder. Quien va por el Partido de la Liberal, la estructura, sí sabe lo que tiene que hacer un político para mantenerse en el poder. Porque el juego del poder no es un asunto moral. Él bien lo dice aquí, que es un problema ético. Es bien hacer la política. La política no es sacerdocio. La política es servicio, es intereses. Es conciliar intereses. Y mucha gente aquí quiere moralizar la política. La política no se moraliza. La política se lleva. Porque son intereses los que hay que conciliar. Y él no tiene ningún compromiso de bloque progresista y él puede postular mañana a Leonel Fernández como candidato presidencial del Partido Reformista Auténtico, que ya hizo la amarre en la Junta Central Electoral para cambiarle el nombre. Él no es Luis Toral. No es Luis Toral, Amable Ariztí. Amable Ariztí no es Humberto Salazar. Amable Ariztí no es nada de eso que está apoyando a Leonel Fernández a lo interno del reformismo. Amable Ariztí es otra cosa. Es un político ducho, hábil, sabio, que sabe lo que está haciendo, que sabe muy bien lo que está haciendo. Es un camaleón, saca la lengua cuando está seguro de que va a comer. Cuando él está seguro de que va a comer como el camaleón, que es el animal que más
periodos de la Tierra ha sobrevivido? Por eso, porque sabe adaptarse a los tiempos. Siempre está sobre la ola. Esta es la situación de Amable. No estoy hablando de asuntos morales, ni hablo de asuntos de buen desempeño ético en la función pública. No estoy hablando de eso. Eso es otra discusión. Estoy hablando políticamente. De cara a lo que tenemos hoy como poder político y social. De cara a la demanda electoral que tiene el poder político y social dominicano. De cara a eso, a esa demanda, a la demanda de servicio público, de servicio político y de servicio democrático que tiene el poder político y social en la República Dominicana hoy. Es de cara a eso que siempre hablo, mirando el comportamiento del poder, lo que quiere el poder, por donde el poder quiere que caminen las cosas. Y esa decisión es una decisión de poder. Por menos votos que ustedes les vean amables, es una decisión de poder. Porque toda la base social que tiene reformismo hoy es migrante. Hoy. Repito, toda la base social que pudiera tener el reformismo hoy es migrante. Por eso él dijo que los días del reformismo estaban contados. Porque en el reformismo no hay un dirigente que tenga la confianza en las bases de ese partido que tiene Amable Ariztí Castro. No lo hay. Todo lo que hay ahí es posicional. Si Quique no fuera presidente del Partido Reformista, no fuera nadie. Si Quique no fuera presidente del Banco Nacional de la Vivienda, no fuera nadie políticamente en este país. Un gallero más. Un ingeniero dedicado al gallerismo, a jugar gallos en las galleras, a apostar a los gallos. Eso fuera Quique Antún. Porque eso es lo que él es. Cualquier cosa menos un político. Cualquier cosa es Quique Antún menos un político. Cualquier cosa es Quique Antún menos un político. Porque no es eso. Porque Quique Antún no es político. Ni tampoco es político Ramón Rogelio Renao. No son políticos, ni entienden la política, ni saben de eso. Y eso pone en ascuas la situación, el anclaje que pudiera tener Danilo Medina en el reformismo hoy. Eso fortalece necesariamente la posición del presidente Fernández a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Esa decisión. Porque en el Partido de la Liberación Dominicana, a nivel del Senado, repito, porque en el Partido de la Liberación Dominicana, a nivel del Senado, creo que no llegamos a 3 senadores PLDistas que tengan el reconocimiento social que tiene Amable Ariztí en Higüey. Ese señor puede reunirle a ustedes en Higüey en media hora 300 médicos y 400 o 600 profesionales higüeyanos a la hora que ustedes lo quieran. Por teléfono. Ese señor que se llama Amable Ariztí Castro. No sé cómo lo ha hecho, pero es la realidad. Él les puede reunir 600 profesionales. No hablo de
gente que va a buscar picapollo, Ese señor puede sentarse en su casa, en su estación de gasolina, y en el parqueo, un domingo, cualquier día de la semana, y reunirle 600 profesionales ahí, con su título en la mano. Para que ustedes se den cuenta de quién estamos hablando. Conozco muy bien la zona de Higüey y sé lo que pesa políticamente Amable Ariztí Castro en esta provincia, en el Ceibo, en Atomayor, en San Pedro de Macorís y en La Romana. Repito, sé muy bien lo que pesa Amable Ariztí Castro en esas 5 provincias del este del país. Sé muy bien lo que pesa en esas 5 provincias y en todos los municipios de esa provincia. Amable no es cualquier cosa. Y ustedes verán que le dará mucha agua de beber al proceso reeleccionista. Observen que esto se pone interesante. Quizás por eso soplan los vientos. del Partido de Liberación Dominicana. Todo el empuje que tiene Higüey, toda la inversión extranjera que tiene Higüey, que no es poca, está pautada y está marcada por la presencia de Amable Ariztí en el este del país. Y miren lo que estamos diciendo y seguiremos. El periódico Hoy de hoy, su primera plana, como periódico corporativo al fin, su primera plana es diciéndole a ustedes lo que dice el CONEP, lo que dice el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Miren qué sazón. Señores, ahí hay mucho orégano. La clase política es la responsable de la mala distribución del ingreso. El CONEP, los empresarios, le están contestando a los obispos. No le contesta el sistema político. Los grupos de poder, preocupados por la pastoral católica con ocasión del Día de la Alta Gracia, la homilía, toda la homilética del Día de la Alta Gracia, o sea, todo lo que fue el sermón de la iglesia, el Día de la Alta Gracia, fue concentrado en la mala distribución del ingreso. Se sentían aludidos los empresarios, o se sienten aludidos, porque ellos son los que designan y diseñan las políticas públicas del poder posicional en la República Dominicana. Ellos le contestan a la iglesia y dicen, nosotros no somos los culpables de la mala distribución del ingreso que tiene la República Dominicana. Son los políticos, son estos muchachos. Y por eso estamos caminando, yendo donde cada uno de ellos, para que comiencen a pensar cómo van a distribuir el ingreso que no tienen. ¿Cómo los políticos van a distribuir el ingreso que no tienen? El ingreso que no reciben. Esto es lo que está diciendo el señor Blanco Canto.
Ellos son los culpables de la mala distribución del ingreso, no somos nosotros. Son ellos. Son Félix Bautista, son Víctor Díaz Rúa, son Hernández Salazar, son los funcionarios públicos de Andino Peña, Miguel Vargas, los que cuando están en los cargos públicos se hacen ricos de la noche a la mañana. Ese sistema político, el culpable de que no haya una buena distribución del ingreso. Ese sistema político es Miguel Vargas y Cantún, que en el Banco Nacional de la Vivienda se cogió todos los préstamos para él y su familia y la gente del entorno de él, 100 y pico de millones de pesos. Eso es lo que está diciendo Blanco Canto. Blanco Canto es lo que nos está diciendo o nos quiere hacer creer. Sí, el sistema político es un sistema ladrón. Es verdad. Pero todo ese robo del sistema político es para evitar que ustedes, los empresarios, que ustedes, el poder político y social de este país, contribuyan como debe ser con las finanzas públicas. Sí, es verdad. Hay que llevarles a los tribunales y que sean los tribunales los que decidan. El problema es que a los políticos les podemos llevar a los tribunales. A quienes no podemos llevar es a los empresarios ladrones que tiene este país. Los 10 o 12, 15 grupos empresariales que se han robado este país, eso no se pueden llevar a la justicia. Los 10 o 12, 15 o 15 grupos empresariales, narcotraficantes y lavadores de dinero no se pueden llevar a la justicia. Hay que llevar policía. Los políticos les podemos llevar, a los policías y a los militares les podemos llevar por narcotraficantes. Y a los fiscales les podemos llevar por narcotraficantes. Y por dar tumbe. Pero ¿de quién es la droga? Samuel Becker, ¿quién se comió mi queso? Samuel Becker, ¿quién se comió mi queso? O el rinoceronte de Eugenio Ionesco. Son estos absurdos los que nos gobiernan. Son estas mentalidades, estas ideologías absurdas las que nos gobiernan. Sí, ese sistema político corrupto que ustedes han creado, que ustedes han troquelado. Ese sistema político del que ustedes son dueños absolutos. Ese sistema político que es incapaz de estremecerse y de sacudirse de sus fauces. Ese sistema político corrupto, ¿cierto? Pero ese sistema político corrupto es el que le permite a ustedes tener fiscales en las condiciones en que están, tener policías y militares en las condiciones en que están, para que ustedes puedan tener las manos sueltas y que su gula, su codicia llegue hasta donde sus fuerzas le dan. Esa es la grandeza de esta democracia amanerada que ustedes han creado. Esta democracia homosexual. Esa democracia que se busca ella misma y se coloca los panties al revés. Por eso ellos son los culpables de la mala distribución del ingreso. Por eso ellos son los culpables de la mala distribución del ingreso. Porque se buscan ellos mismos. Y han convertido todo lo que es deber, todo lo que es deber, todo lo que es compromiso, en seducción, en popularidad. Esa popularidad que ustedes le han hecho en estos medios de comunicación.
que todos los disparates que dicen lo colocan en primera plana. Ustedes son los que han normado y han modificado y han manipulado las creencias de este país para que tener este sistema político al que ustedes están culpando. Pero son ustedes los que han creado esto. Porque ustedes no quieren políticos preparados. Ustedes no quieren políticos verdaderamente con sentimientos sociales. Ustedes quieren marionetas. Y han logrado tener marionetas de presidentes. Marionetas. Marionetas. Ese es el grave problema que tenemos hoy. ¿Qué tenemos como servicio eléctrico? ¿En manos de quién está el servicio eléctrico? ¿En manos de políticos? Los controles políticos de la seguridad social, ¿quién los tiene? Los controles políticos de la seguridad social, ¿quién los tiene? Los controles políticos de todo el espectro de las empresas telefónicas, ¿quién lo tiene? ¿Quiénes deciden ahí? 911 necesitaba la colaboración de las empresas telefónicas. ¿Dónde estuvo? Se comprometieron todas. Cada una hace lo que le da la gana. Y tenemos un payaso al frente del Indotel. Un payaso al frente del Indotel. Diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Quién quiere ese payaso ahí? Usaré unos segundos para cambiar de payaso. Partido de la Liberación Dominicana. Señores, ayer, el jefe de la policía fue a San Cristóbal a responder a una demanda de seguridad que tiene la provincia de San Cristóbal. Él montó un balcón, montó un escenario, un drama con la violencia, la criminalidad y la delincuencia, y el colofón, el cierre, el epílogo de este drama fue el traslado parcial de la dotación policial del municipio de San Cristóbal. Aquí tenemos a Brad Pitt o a Denzel Washington, porque eso es lo que él se cree. Que el tema violencia, criminalidad y delincuencia es un problema de cine o es un problema de farándula. Él cree que la demanda de seguridad que tiene la sociedad dominicana es un problema de cine o de teatro. Y él no califica ni para ser actor de teatro ni para ser actor de cine. Por eso le digo Brad Pitt, porque ni modo pensar en él, pensar para él en Ben Kingsley, que coordina las dos cosas, o un Kevin Spacey, de ninguna manera. Este señor va a San Cristóbal y se reúne con un grupo de personas y monta una payasada en San Cristóbal. Antes de ayer les mostré
los senadores preocupados por el tema de la violencia, la criminalidad y la delincuencia en San Cristóbal. ¿Dónde están los senadores en esta reunión? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los síndicos de la provincia? ¿Dónde está el gobernador de la provincia? Porque no es el tema San Cristóbal, la demanda de seguridad que tiene San Cristóbal no es el municipio. El problema de la violencia, la criminalidad y la delincuencia en República Dominicana no es un asunto de cambiar policía, derrotar policía. Lo que hay que plantearse como hipótesis cuando se trata de violencia, criminalidad y delincuencia es cómo quitarle las bases sociales que tiene la delincuencia, las bases culturales que tiene la delincuencia, las bases democráticas, las bases políticas, las bases económicas que tiene la delincuencia. Eso es lo que hay que plantearse. Porque la delincuencia no se combate con policías. No basta policías en una anomalía democrática policial como la que estamos viviendo. Cuando las bases culturales, las bases sociales, las bases democráticas, las bases estructurales de la propia policía han sido tambaleadas con el caso del DICAN. Es la mejor manera. Las bases del sistema penal han sido tambaleadas y bailoteadas en el caso del DICAN. Es la mejor manera para entender que el problema mayor que tenemos en la República Dominicana es que esa violencia, esa criminalidad y esa delincuencia organizada tiene base social, tiene base política, tiene base cultural. ¿Qué es lo que hemos dicho por 14, 15 años en este país? Cuando usted toma a Enrique Gisbert o a Wright Mills, que son los grandes exponentes de los controles para violencia, criminalidad y delincuencia, cuando usted lee a esos autores, usted no puede estar hablando disparates. Un jefe de policía tiene que ser un hombre inteligente, no puede ser un payaso, que solo sabe proteger policías que dan golpes y matan, maltratan a la población. Eso es lo único que sabe hacer este jefe de policía. No hay mayor estupidez en un jefe de policía que este. Repito, no hay mayor estupidez en un jefe de policía que este. No hay mayor estupidez, Estoy hablando de estupidez cuando hablamos de este jefe de policía. Y si estúpida es la jefatura policial, mucho más estúpida es la clase política. Mucho más estúpida. Miren lo que es. La propuesta de un hombre que fue presidente de la República por 4 años. Esa es su propuesta. Mejía culpa a Leonel Fernández de corrupción y criminalidad por caso de DICAN. Presidente Mejía, los tumbes de droga en su gestión, los tumbes de droga en su gestión como presidente de la República, en la Dirección Nacional de Control de Drogas, llevaron a acribillar a balazos a Martín Abreu en Trío Café, ejecutado por un comando de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esos tumbes de droga le quitaron la vista a funcionarios de su gobierno y a militares de su gobierno. Esos tumbes de droga en la Dirección Nacional de Control de Drogas. La droga que se incautaba en el gobierno de Hipólito Mejía se comercializaba. Tanto que Martín Abreu
fue tumbado, igual que como tumbaron policías a otros policías en el caso de Icán. Asimismo, a Martín Abreu, militares, parientes de generales, que participaban en la comercialización de la droga, tumbaron a hijos de generales. Hijos de generales ligados al asunto del control de la droga. Tumbaron a Martín Abreu. Y Martín Abreu mató un hijo de un general en este país. Y por eso lo fusilaron en Trío Café. Y mataron al oficial de la Armada, apellido Sayas, en su casa lo ejecutó un comando de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en su gobierno. En su gobierno. Y la droga no ha dejado de circular. Usted jugar a la política con un caso serio como esto, es decir, entrar en la misma payasada del jefe de la policía de ahora. Eso es ser un payaso. Un político no está para estarle tirando en los pies las falencias democráticas a otro político. Los políticos están para buscar soluciones, no para escurrir el bulto. Si usted plantea presentarse como que usted es un dechado de virtudes. Si aquí la droga tuvo un esquema militar, policial, político, lo tuvo con usted también. Lo tuvo con usted. Y le estoy mencionando un caso, y no quiero dar nombres. Si usted quiere, pídame los nombres, que se los puedo dar. Que hay un militar emparentado, cercano a usted, activo, que está emparentado con el joven que fue asesinado por Martín Abreu. Y en su gobierno, un comando de la Dirección Nacional de Control de Drogas ejecutó a Martín Abreu por los negocios de la droga en la Dirección Nacional de Control de Drogas. No jueguen en este país con este tema. Que hay funcionarios PRDistas de entonces todavía con la visa cancelada. Por el caso de Martín Abreu y por los negocios, por los tumbes de droga en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces el problema no es reunir en San Cristóbal. No. La violencia, la criminalidad y la delincuencia tienen unas bases culturales. Vayan a ver un video que circula del sujeto, uno de los héroes de Juan Ramón Gómez Díaz. Vayan a ver un video que está en las redes sociales de la mujer que el sujeto quiere como mujer. Para que ustedes entiendan por qué cuando hablamos de una ideología de medios para el narcotráfico, por qué cuando hablamos de una ideología de medios para el narcotráfico, tenemos que hablar de quitarle las bases culturales que tiene la violencia, la criminalidad y la delincuencia organizada en este país. Vayan a la televisión para que puedan entender las bases culturales, cómo se divulga toda una ideología de medios en Juan Ramón Gómez Díaz para el narcotráfico, cómo se diseña ante Cinco Ripio toda una ideología de medios en sus medios con las novelas que le están presentando. Y aquí no hay un foro para eso. Aquí no hay una discusión seria sobre eso. Y estaba hablando de que de Trujillo, buscar los muertos de Trujillo y celebrar los 65 años de la revolución. En esa porquería es que estamos. Y el país se nos va de las manos. Y estamos haciendo historia de Trujillo, historia de la revolución, y crear una comisión para celebrar los 50 años de la guerra de abril. ¿Qué carajo me importa esa vaina? ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy? ¿Cuál es la realidad cultural, histórica que tenemos hoy? Es que tenemos unos medios de comunicación a servicio del narcotráfico. Y estamos aplaudiendo y glorificando a estos malditos como que son las grandes cosas de este país.
Es de eso que tenemos que estar hablando, no del maldito pasado, no de nuestras vergüenzas. Dominicanos y dominicanos matándose como perros. Permítame cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Nosotros tenemos que seguir hablando de lo mismo y de lo que es nuestra gran demanda en política exterior. Martelly nombra Consejo Electoral para organizar elecciones en Haití. Digo con esto lo mismo que dije que hoy está corroborando el propio embajador haitiano, mi amiguito Fritz Inea. Lentitud retrasa plan de regularización en República Dominicana. Y él se confiesa y dice, mi gobierno no está en condiciones de dotar de documentos a la masa haitiana que está en el país. Lo mismo, digo lo mismo con esto. No hay instituciones políticas, no hay instituciones sociales, ni hay instituciones democráticas en Haití para organizar unas elecciones. ¿Dónde está el registro civil haitiano para organizar unas elecciones? ¿Dónde está el registro civil? ¿Dónde está la labor política, la labor democrática, la labor social de las instituciones políticas haitianas, tanto las oficiales como las civiles, para trabajar unas elecciones en Haití? ¿Dónde están esas instituciones políticas oficiales y las instituciones políticas civiles? ¿Dónde están las autoridades civiles y las autoridades oficiales en Haití para darle soporte a esas elecciones? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la hacienda? ¿Dónde está el oficio político, el oficio democrático en Haití para preparar unas elecciones en manos de Martelly? Señores, irremisiblemente Haití se encamina hacia una Somalia en el Caribe. Lo dije antes de ayer, lo vuelvo a repetir, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. Aquí estamos viendo al ejército dominicano creyéndose que tiene control de la frontera, que tiene control de nuestras gentes en Haití. General Muñoz Delgado, piense, deje la propaganda y dedíquese a gobernar la frontera. General Muñoz Delgado, deje la propaganda, deje las relaciones públicas y dedíquese a pensar políticamente, militarmente en la frontera. Dedíquese a pensar geopolíticamente en la frontera. Porque la frontera no es los 300 y tantos kilómetros que tenemos ahí. Esa no es la frontera. Hay una frontera social, hay una frontera política, hay una frontera comercial, hay una frontera industrial que salta, que pasa, que está fuera del control suyo.
Busque personas que las hay en el propio PLD. Hay un regidor apellido Roa en la sala capitular que le he oído tratando el tema. Búsquese al regidor Roa, quizá no sea del agrado de ustedes. Búsquese al regidor Roa, formen un equipo de gente que le piense geopolíticamente con Haití, que lo tienen. Inocencio García, el viceministro que tiene el permiso clemental para asuntos de cooperación bilateral. Le conozco bien y él me conoce y sabe, él tiene conocimiento de eso. Búsquese a Inocencio García. Tienen a Chico de Estradel como embajador de asuntos haitianos. Reúnanse con Chico de Estradel, que es del PRD, quizás usted tampoco lo quieren, pero búsquense a Chico de Estradel, búsquense a ese regidor Roa, búsquense a Inocencio García, que conoce el tema. Tengo 11 o 12 años participando con él, tanto en asuntos nacionales como internacionales. Búsquense a Inocencio García, a gente del Partido de la Liberación Dominicana que entiendan el tema. No busquen cónsules, porque los cónsules que iban a Haití a robar y a trasegar con haitianos. Búsquense personas que en el PLD las hay, para que le aconsejen y le orienten con relación a este tema. Hay un embajador, una persona que fue embajador en Haití. Búsquese a Silvio Erasme Peña, para que le asesoren, le digan a ustedes cómo hacer las cosas. No a Beli. Búsquese a Silvio Erasme Peña, que conoce el tema, que está muy cercano al PLD. Tal vez porque está muy cercano, muy próximo a Leonel Fernández, tampoco les guste. Pero búsquense gente que le orienten a ustedes con relación a este tema. No busquen a Manuel Núñez, porque Manuel Núñez no entiende la política en eso. Él sabe muy bien hasta considerar el tema intelectualmente, pero políticamente no lo entiende. Manuel Núñez no entiende, políticamente no entiende ese tema. Búsquese gente que entienda políticamente lo que está pasando en Haití, para que le asesoren y dejen las relaciones públicas con la frontera. La frontera no es lo que usted cree. El concepto que usted tiene de frontera no es el que es. Ahí hay otras demandas políticas que usted no le está tomando en cuenta. Ahí hay unas evidencias y unas variables políticas que ustedes no la están tomando en cuenta ni la están evaluando. No la están evaluando. Y ese es el gran problema que tienen los políticos y los militares dominicanos, que cuando llegan a los cargos creen que lo saben todo. Búsquense gente que le asesore. Crees una mesa de asesoría en el ministerio con esas personas que le estoy diciendo. Llámelo y converse con ellos. Un embajador apellido Julián, que nombró Leonel Fernández en el primer periodo de gobierno de él. Ese señor sabe de eso, porque ha participado, inclusive es referencia en muchos libros internacionales sobre el tema haitiano, muchas editoriales y muchos institutos de investigación europeos le consultan a ese embajador Julián sobre los temas de Haití. Búsquese gente así que les pueda orientar. Ese mismo Luis Vargas, que está dirigiendo la parte económica de INTEC, mi amigo Luis Vargas, que ha participado también conmigo dentro y fuera del país en asuntos de Haití. Llámese a Luis Vargas para que esa gente siéntalo en una mesa y converse con ellos. A mí no, porque yo no quepo ahí, porque yo soy un carajo a la vela. ¿Qué soy yo? Búsquese a Luis Vargas para que se siente con ustedes ahí y le diga a ustedes, les asesoren de cómo actuar con el tema transfronterizo. Haití se encamina hacia una Somalia en el Caribe. Lo escribí hace 4 años, está en el blog, este artículo publicado en Espacio Insular, en ese periódico. Búsquenlo y léanlo. Lo que dije hace 4 años está ahí. Y se lo dije a Paulina Rodríguez de la OEA cuando me fue a consultar sobre eso.
Haití se encamina hacia una Somalia del Caribe. Para allá va Haití, para Somalia. Usaré unos segundos para cambiar de tema. A veces me pregunto si es que de buena primera nos hemos convertido en una gran letrina comercial o industrial. No cabe otra pregunta. Aquí hay un lobby para mover capitales rusos en República Dominicana. Empresas rusas invertirán en República Dominicana a gran escala. Para Rusia comprar a la República Dominicana le compra a Brasil. Le compra a Nicaragua, le compra a Ecuador. Para comprar a la República Dominicana. Detrás de todo este lobby, lo que se está moviendo es la mafia rusa. Rusia no es, la Federación Rusa no es un buen vecino ni siquiera de Europa. Rusia se metió en Brasil, se metió en Nicaragua, se metió en Venezuela y miren dónde tiene a Venezuela hoy. Se metió en Brasil y miren dónde tienen a Brasil hoy. La mafia rusa. Está en Haití. Está en Haití, la mafia rusa. Llevada de la mano de empresarios dominicanos. Y esos mismos empresarios dominicanos nos quieren meter por boca y nariz a los rusos en el país. Si ustedes quieren los cuartos rusos de la mafia rusa, búsquenlo, no hay ningún problema. Si ustedes lo quieren. Si quieren usar su periódico para hacer el lobby, úsenlo. Pero aquí sabemos lo que pasó con la mafia rusa y el Banco Baninter, dueño de ese mismo periódico. Sabemos lo que pasó con la mafia rusa y el Banco Baninter. Y el Fujifilm. ¿Dónde está Fujifilm? ¿Dónde están los anuncios de Fujifilm? Los rollitos de cámara. Todo el dinero que se lavó de la mafia rusa a través de eso. Y estamos queriendo repetir, calcar el mismo esquema. Ya pidieron declarar a la República Dominicana una zona franca, un paraíso fiscal. El decreto o la ley está retenida en el Palacio Nacional. No ha sido todavía promulgada por Danilo Medina. La aprobó Marino Collante por encargo. La aprobó Marino Collante en la Cámara de Diputados, que fue el que recibió los beneficios de ese proyecto asqueroso, delictivo, criminal. Estamos esperando que Danilo Medina promulgue ese decreto. Que eso es lo que se mueve detrás de esta operación rusa, no rusa, de dominicanos que están comprometidos con capitales de la mafia rusa, empresarios dominicanos que están comprometidos con el dinero de la mafia rusa y ya lo tienen en Haití metido. Ya lo tienen en Haití metido, como si fueran empresarios haitianos, con pasaporte haitiano. Se lo estamos diciendo para que sepan de qué va el tema. Es dinero sucio lo que quieren meter al país, porque no están conformes con los 15,000 que meten del narcotráfico. No están conformes, quieren más, pero lo quieren ahora en ruso. Cuidado, no se crean que están tan solos. Ahí hay un Wally en la embajada americana que sabe de eso. Y hay dos
cónsules en la embajada, en el consulado americano, que saben de eso, Téngalo bien presente. Nos veremos esta tarde a las 5.